Mire, en más de la mitad de los estados del país los homicidios van a la alza en este año. Son uno de los delitos que van a la alza, no solamente eso, y que han marcado este año precisamente. En nada más que 17 estados, la cantidad de personas asesinadas entre enero y octubre es superior en comparación con el año pasado. Para hablar sobre ese tema, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Laida Negrete, coordinadora del proyecto de calidad de justicia de la organización México Evalúa. Laida, bienvenida. Hola Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos de homicidios que van a la alza. ¿Por qué? Mira, de homicidios hay que ver muchas partes o muchos aspectos del homicidio. Una de las más importantes es cuántos homicidios se cometen por arma de fuego. Y lo que hicimos es analizar la estadística publicada del Secretariado de Seguridad del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ahí vimos que a partir del 2009 los homicidios por arma de fuego fueron más que los homicidios cometidos por otros medios. Y lo vemos aquí en la gráfica, donde hasta el 2008 estos homicidios por arma de fuego eran de una proporción menor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los homicidios por arma de fuego se crecen de la manera en que han crecido en México, quiere decir que hay, desde nuestro punto de vista, una profesionalización de la violencia. Es decir, que hay una violencia de mayor magnitud, que no solamente se cometen más homicidios, sino se cometen por personas que se dedican a ello y se dedican a la violencia. Y entonces debe de preocuparnos. Entonces, homicidios como lo hemos comentado anteriormente aquí contigo, Héctor, ya se considera por parte de la Comisión Estadística de la ONU como un indicador esencial para medir paz y para medir justicia a nivel mundial. Entonces, lo que tenemos es la posibilidad de analizar si existen condiciones idóneas en un país para que florezcan las instituciones y entre ellas las instituciones de justicia. En esta otra gráfica, lo que vemos es la proporción. Creemos que este debe de ser un indicador complementario a lo que son la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es proporción de homicidios cometidos por arma de fuego y como vemos en 1997, que es hace no mucho, se cometían solo 15% de los homicidios eran con arma de fuego. Los demás eran con arma blanca o por asfixia, otros medios. Pero a medida que avanza el tiempo y de forma en que crecen los homicidios, muy importante, a partir del 2007, también así crecen los homicidios cometidos por arma de fuego hasta que llega a su punto máximo de 60% de homicidios cometidos. El comparativo, 97 al 2010. Así es. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es que debemos de estar monitoreando este indicador conjuntamente con homicidios por cada 100,000 habitantes, porque, como digo, hablamos de una profesionalización de la violencia, pero de una violencia más extrema. No es el homicidio que ocurrió en riña o en una situación familiar, es una situación más bien de violencia profesionalizada. Y luego tenemos una última gráfica que me gustaría verla porque la pregunta que nos surgía es, bueno, estos homicidios por arma de fuego, ¿es que realmente crecieron o es que tenemos mejores datos? Y aquí vemos muchas líneas, pero la línea verde es la línea que tiene sin datos, cuando las procuradurías reportaban los homicidios sin datos, es decir, no sabemos con qué se cometió o cómo se cometió. Y como vemos, simplemente reportaban los homicidios. Exacto, homicidios, pero no cómo. Y es cierto que a partir del 2006 más o menos empezaron a mejorar esta práctica y en lugar de reportar sin datos todo, empezó a bajar esa tendencia de reportar sin datos. Y como vemos a partir del 2006, 2007 ya son muy poquitos homicidios que se reportan sin datos. Pero este decremento en los sin datos no es proporcional al incremento de los homicidios con arma de fuego. Entonces ahí es donde nosotros estamos descartando la idea de que los homicidios por arma de fuego crecieron en proporción por una simple cuestión de mejora en el registro de los datos. Entonces así concluimos que estos homicidios realmente han crecido y por tanto la capacidad del Estado se ve menguada. O sea, hay una menor capacidad del Estado. ¿Por qué? Porque cuando tienes más homicidios por arma de fuego, lo que sucede es estás teniendo más tráfico de armas también. Sí, a eso iba, es decir, entendemos el tema de la violencia, pero para obtener un arma, ¿qué se requiere?
qué tan fácil es obtener un arma, cuánto cuesta, en dónde la adquieres, quién te las proporciona, dónde llega, de dónde llega, ¿no? Exacto. Y entonces ahí es donde vemos que también es esa incapacidad del Estado de hacer frente al tráfico de armas. Sabemos por un estudio de Data 4 que 70% de los homicidios que se cometen en el territorio nacional vienen con armas de Estados Unidos. Y que además, un punto importante, y quizá con esto como de las conclusiones finales, sí, lo que sucede en términos de la política de uso de armas en Estados Unidos afecta directamente a México. Entonces, en la medida en que Estados Unidos no tiene control de venta de armamento y especialmente de armas de alto calibre, nos afecta. Y Data 4 lo que probó es que en los estados fronterizos este efecto es cuantificable. En la medida en que repuntan las ventas de armamento en Estados Unidos, impacta en la cantidad de homicidios que se registran en la frontera. Pero así como se registran más en la frontera, lo podemos ver como un efecto que se diluye, pero que es presente en todo el país. La parte de las autoridades que corresponde a mitigar, el caso de Estados Unidos será su problema de lo que pasa, de lo que ocurra. Pero precisamente para evitar esa introducción de armas a nuestro país depende de distintas autoridades, responsabilidades, ¿no? Independientemente del mercado al que lleguen y que sea fácil de acceso para quien cobra por hacer daño, ¿no? Sí, fíjate que hace unos días publicamos un artículo al respecto con estos datos y lo que puntualizábamos es que sí existen políticas para afrontar la presencia de armas en el territorio nacional. Una organización que es muy activa en esto se llama Desarma México, pero hay experiencias internacionales que son sumamente exitosas. Quizá la más citada es la de Australia, y un artículo hace un par de días en el New York Times, y a raíz de las matanzas que ha habido en términos masivos en Estados Unidos, describía muy bien cómo a partir del 2007, 2006 o 2007 se dieron a la tarea de recomprar las armas y de poner mucho más controles. Entonces en México pues ya está controlado, pero es un control que no tiene la parte de la supervisión y de la persecución cuando existen armamentos ilegales, pero sí podría haber un programa de recompra de armas. Eso cuando estamos hablando de la herramienta para cometer el homicidio. ¿Qué fue lo que llevó a cometer ese homicidio? ¿Quiénes son los que ejecutan esto? Tienen el arma, la compraron, se las dieron, la rentaron y la utilizaron. Con eso ejecutaron a alguien. Y la volverán a utilizar. Y la volverán a utilizar. Y eso es lo peor, que una vez que ya lo tienes es como algo que queda constante y solamente puede elevar la violencia. Exactamente. ¿Quién utiliza el arma para matar personas? ¿Qué fue lo que le llevó a eso? ¿No? Y ahí podemos entrar en el tema de menores de edad que se incorporan al crimen organizado, al cual tienen acceso a un arma. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo es que acceden y pierden algo en su interior? Hombres, mujeres, niños, adultos, y dispararle a quemarropa a quien sea, o enfrentarse así, ¿no? Sí. Algo está pasando también ahí. Sí, y fíjate que algo muy interesante en términos de datos que salió a raíz de la ECOPRED es que los jóvenes tienen acceso a armas y además declaraban en la propia encuesta que tenían acceso a armas. Ese es de los datos más reveladores de esta encuesta, que es una encuesta de prevención del delito, pero yo no te quiero citar mal el dato, pero una proporción más allá de lo que nos imaginamos de jóvenes menores de edad entre 18 y 20 años que tienen en enorme proporción acceso a estos armamentos, y ahí es donde se puede empezar una carrera delictiva. Para terminar en esta ocasión, Laida, rápidamente, ¿algún comparativo entre México sobre este tema de homicidios? Ya nos estamos acercando al ejemplo muy fácil que es el tema Colombia o el tema de otras naciones. ¿Estamos a esos niveles? ¿Estamos a punto? ¿Se sabe? Mira, es que México es un mosaico y entonces lo que sucede en Yucatán es muy diferente de lo que sucede en Tamaulipas, pero te voy a decir que tenemos en algunas localidades y en algunos municipios tasas muy por encima del peor país latinoamericano, del peor país centroamericano, peor que Honduras, peor que lugares que estuvieron en guerra, peor que Afganistán, peor que lugares que tienen conflictos civiles. Peor.
Sí, y por eso hay que atender el indicador al nivel que se requiere atender, que es a nivel localidad y municipio, y entre más desagregado mejor, y por eso entre mejores datos tengamos, como saber cómo se cometen los delitos, vamos a estar en mejores posibilidades de hacer una política pública. Muy bien, Laida, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Toda la información en México Evalúa, ¿verdad? Así es, la tuiteamos, la repetimos, tenemos cosas escritas sobre esto, ahí nos pueden consultar. Gracias, hasta la próxima, Laida. Gracias.